¿Qué tal, amigos? Pues si usted ha seguido estas cápsulas, perdón, se ha dado cuenta que he tocado temas eminentemente regionales e incluso locales. Cada año por estas fechas se da un éxodo de ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla o algunas otras ciudades importantes del país, de miles de personas, empleados fundamentalmente o estudiantes, que regresan de esas ciudades a sus lugares de origen. Entonces, si usted va al aeropuerto, encontrará a personas que hacía mucho no veía y en el vuelo a su lugar de origen ahí se reencuentran, o al llegar al aeropuerto usted encuentra a personas esperando a otros, no a usted, pero de una u otra manera estos días, 2 semanas quizá en promedio, dependiendo de las vacaciones que le otorguen a usted en su empresa o en la institución donde trabaja, son una etapa, diría yo, de reencuentro con amistades, parientes, pero también con las raíces de uno. Quizá esto, personas que son originarias de la Ciudad de México o de Nuevo León, de Monterrey, de Guadalajara, y que pues estos días los aprovechan para descansar o para leer o simplemente disfrutar de estos días navideños. Sin embargo, en aquellos provincianos que abandonamos hace años nuestro lugar de origen para ir a estudiar primero y luego a formarnos profesionalmente en alguna de las grandes ciudades que he mencionado, el regreso siempre es, diría, interesante, reconfortante. Le sirve a uno para comparar lo que tiene en la Ciudad de México, que es el lugar donde sobrevivo, y comparar, decía, con lo que aquí se tiene en Ciudad Obregón y en general en el sur de Sonora. Yo soy una persona cuya familia es origen agricultor. Mi padre fue un ejidatario y también un pequeño agricultor. Entonces yo me formé en ese ambiente, lo conozco, me gusta, y venir en estas épocas aquí a mi lugar de origen y recorrer el valle en esta época es una experiencia interesante, y eso a mí me gusta. Eso lo digo, aunque me acusen de aldeano y provinciano, eso me gusta. Evidentemente tengo una actividad profesional que me lleva a estar enterado de cosas del país, de algunos países, etc. Pero todavía al regresar a estos espacios que yo llamo mi tierra, me gusta, me siento bien. No sé si sea por la edad, que ya como los elefantes acuden a un punto donde van a morirse. No sé si me toque mañana o no sé, pero me gusta de alguna manera encontrarme con amigos, familiares, con las imágenes que viví de niño, y eso hace que trate estos temas muy locales. Siento que aquellas personas que están en las mismas condiciones que las que describo yo, que salieron de su pueblo o de su pequeña ciudad, alguna gran ciudad del país, sentirán, con toda seguridad puedo afirmarlo, lo mismo que he sentido en estos días. Pero vale la pena también tratar de ubicar esos espacios que muchos llamarían pueblerinos, yo mismo, aldeanos, una mentalidad aldeana, tratar de ubicarlos en lo que sucede en el país. Y una de las cosas que ya he comentado de manera más o menos ligera en los días anteriores es algo que es peligroso o es un riesgo muy grande para ciudades o espacios económicos como el que he descrito en días anteriores. Espacios agrícolas, en este caso, o agroindustriales, ciudades muy volcadas en sí mismas y ciudades donde la información del exterior, si bien no fluye como uno quisiera, alguien dirá, bueno, Ángel, ahí está el internet, sin embargo, la mentalidad o la visión de las cosas lo lleva a uno, o a quienes aquí viven en su mayor parte, a volcarse
hacia sí mismos. Entonces, son espacios donde los temas de los tópicos que se tocan en una discusión son también muy locales. Y quienes llegamos de fuera para pasar estas 2 semanas y media, muchas veces nos desesperamos o chocamos con esa, no pasividad, sino con ese ritmo de trabajo, de llevarla suave. Espérate, Ángel, hombre, si no estás allá en la Ciudad de México o en el DF, todavía la gente aquí se expresa el DF en lugar de Ciudad de México. Entonces no estás allá, hombre, en Chilangolandia, aquí despacio, tranquilo. Y es cierto, pues uno quiere moverse con el ritmo con el que se mueve allá en la Ciudad de México, y resulta que a las 11, 12 del día ya visitó uno a 3 personas y ya casi no tiene uno que hacer en el día. Entonces queda siempre la lectura, que es agradable en estas épocas. Pero hay otra parte que vale la pena señalar. Los cambios que se están registrando en el país producto de esta cursilería llamada Cuarta Transformación, que ni es la cuarta ni es transformación, es simplemente una mala pintura, son brochazos todos desordenados, que en pocos meses nos daremos cuenta de la justeza de esto que señalo. El no preocuparse en estos espacios, como decía, por lo que pasa en el país, eso es peligroso porque particularmente para estados como Sonora, 2.400.000, 2.500.000 habitantes en el mejor de los casos, que no tienen un peso específico importante en el concierto industrial, por ejemplo, a 2.000 kilómetros en promedio alejados del centro del país, le es difícil incidir en la toma de decisiones. Un territorio muy grande, somos el segundo estado del país en superficie, tenemos una densidad por kilómetro cuadrado muy pequeña. En esas condiciones, pues, Sonora, junto con un número no menor de estados de la República, no diré nombres porque luego se van a sentir y van a decir, no, nosotros chiquitos pero picosos y tenemos poca superficie pero la hacemos chillar aquí, por eso me concentro yo en Sonora. Eso trae, lo repito, consecuencias en materia presupuestal, en apoyos claros y efectivos para combatir la violencia y la inseguridad. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Pues la gente no protesta, bueno, dices que no nos hacen caso. Y luego allá en el centro del país, no, hombre, son muy poquitos, allá que se arreglen ellos. Y así, y se va generando una situación donde la infraestructura se va degradando, donde el ambiente cada vez está más golpeado por la inseguridad y la violencia, las actividades delincuenciales son cada vez más evidentes, ya ni se esconden los malandros, como diríamos, y esto daña la imagen de esa región o de ese estado, y en consecuencia las empresas dicen, ¿qué voy a ir a hacer allá a Sonora o a este estado si es mucha violencia y roban y asaltan, etcétera? Estamos pues aquí ante un círculo vicioso donde quien pierde es la entidad o la región de la entidad, en este caso el sur de Sonora, y también que los jóvenes que se gradúan en esta o en aquella profesión no encuentran un empleo o no encuentran un futuro que les pareciera atractivo. Y poco a poco así las ciudades se van vaciando de sus mejores jóvenes graduados que se van a buscar un mejor futuro, como fue en mi caso, a otras ciudades del país. Todo esto que le digo, quizá pues en el DF decir, ahí está, pero cuando uno junta lo que pasa en Sonora con lo que pasa en este estado, de repente resulta que 10 o 15 entidades federativas, si no es que un poco más, enfrentan la misma cantidad de problemas graves para nosotros, pero quizá no tanto para el concierto nacional o para la Ciudad de México. ¿Qué hacer? Simple y sencillamente participar. En la medida en que los que viven en Sonora
o en otros estados, no participen, no le exijan a sus legisladores, los problemas como los que he mencionado van a seguir. Nadie vendrá a hacer lo que nosotros no hacemos por nuestro lugar de origen. Vayan estas reflexiones de un pueblerino que regresa a su tierra en estas épocas a disfrutar de aquello que vivió cuando niño, amigos, familiares, pero ya a partir del 7 de enero estaré en la Ciudad de México otra vez con el ritmo propio de esa gran ciudad y con las actividades propias de mi profesión o de mi actividad profesional. Y por desgracia, aquí en mi tierra, en esta parte de Sonora, seguirá el mismo proceso de ninguneo, de degradación y de importamadrismo que tanto daño le hace a varias regiones del país. Muchas gracias por su atención y me comprometo a que mañana en la cápsula del sábado y en la del domingo ya tocaré temas nacionales. Ya, como me dijo alguien, ya basta de Sonora, Ángel, hable usted de otra cosa. Y eso lo voy a hacer mañana y pasado y por supuesto la semana que viene. Muchas gracias.